¿por quién murió Cristo? ¿Murió por todos o murió solamente por los escogidos? Hoy voy a hablar sobre algunos de los argumentos que se presentan en contra de la doctrina conocida como la expiación limitada. Específicamente, dos versículos. Uno es Juan 3:16, muy conocido por todos ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los que argumentan en contra de la expiación limitada dicen, mira, ahí el texto dice que Dios amó al mundo, es decir, a todo el mundo, y de tal manera que envió a su Hijo a morir por ellos, sí, para que todo aquel que en él cree, y siempre dicen, ahí dice el texto, todo aquel que en él cree no se pierda. Todo aquel que en él cree da la libertad a todos los seres humanos, todo el que quiera creer en Jesús, ahí está cubierto por el sacrificio de Cristo. El otro versículo es 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí otra vez está el argumento. Mire, hermano, ahí dice el texto que el Señor no quiere que ninguno perezca, que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esto nos quiere decir superficialmente, es decir, viendo los versículos en la superficie, nos está diciendo el texto, nos están diciendo estos dos versículos, que el Señor murió por todos y quiere que todos se salven. Es la voluntad de Dios salvar a todos. Entonces, ¿dónde queda la elección aquí? ¿Dónde queda lo que es predestinación? Y sobre todo, ¿dónde queda la doctrina de expiación limitada? Vamos a explicarlo versículo por versículo. Para todos los que aman el alimento sólido, ya comenzamos. Es una bendición estar juntos de nuevo estudiando la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves, y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Estamos listos para entrar en el texto y le voy a pedir que abra conmigo ahí. Vamos a comenzar con los argumentos. Abra conmigo ahí en Juan capítulo 3 y vamos a comenzar por aquí. Sí, Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Usted se lo sabe de memoria. Yo creo que es uno de los versículos que todo el mundo sabe de memoria. Y usted lo ve en evangelismo todo el tiempo, usado por los evangelistas, usado por predicadores de calle, usado por aquellos que están testificando de Jesucristo a alguien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, y aquí dice el texto todos, o este es el argumento, amados, mire, todos los que están en contra de la doctrina de la expiación limitada, de lo que es elección, van a citar el texto de esta manera. Entonces, parece que sí, que el texto está diciendo esto superficialmente, pero vamos a entrar en materia, vamos a explicar lo que verdaderamente dice el texto. Vamos a leer esto, voy a leer 2 de Pedro 3:9, que son dos de los versículos más usados, y luego vamos a hacer el argumento. Voy a traer lo que el texto bíblico dice y luego voy a regresar y voy a explicar estos dos versículos en detalle, estos dos versículos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, aquí dice todo aquel, eso parece que es para todo el mundo, todo aquel que en él cree, es decir, que todo el que se atreva a creer en Jesús puede ser salvo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el texto. Ahora, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, cuando la Biblia habla aquí de perezca, está hablando de la segunda muerte o de la separación total de Dios por la eternidad. Sí, entonces esa es la muerte eterna, por decirlo así. Sí, estos son dos versículos que se presentan
con bastante frecuencia. Vamos a las respuestas y yo voy a comenzar primero por establecer lo que Jesús dijo. Vamos a ver lo que Jesús dijo en contexto. Luego después regreso y explico estos dos versículos. Sí, vamos a Juan capítulo 10. Venga conmigo, vamos a comenzar por ahí. Juan capítulo 10. Yo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Dice el texto, Juan capítulo 10, verso 11. Esto es una afirmación que nos da Jesús. Dice, yo soy el buen pastor. Noten lo que dice aquí el Señor. Yo soy el buen pastor. Noten la palabra pastor aquí. Pastor tiene ovejas, ¿cierto? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No la da por cabras o no la da por otro tipo de animales, sino específicamente por las ovejas. No por todo tipo de animal, para decirlo así. Entienda lo que está queriendo decir aquí esta figura. No por todo tipo de animal, sino solamente por las ovejas. Aquí hay una limitación. Recuerden que estamos hablando de la doctrina de lo que es expiación limitada. Sí, el pastor su vida da por las ovejas. No da su vida por los que no son ovejas, sino por las ovejas. Sí, el versículo que sigue dice, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. En otras palabras, el buen pastor su vida da por las ovejas. Usted sigue leyendo un poquito más adelante. Sí, aquí está hablando del asalariado que huye y todo, porque no le importan las ovejas. En el versículo 14 dice aquí, note eso, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él conoce ¿a quién conoce? A las ovejas específicamente. No te está diciendo que conoce a otros tipos de animales, porque mire, en las congregaciones, y el mismo texto nos dice que van a haber cabras y van a haber ovejas. Sí, y en el día del juicio el Señor va a separar a las ovejas de esos otros animales. Entonces, él dice, no conozco a las cabras, en otras palabras, conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida, ¿por quién? Por las ovejas. Él no pone su vida por las cabras. Si la expiación no fuera limitada, si fuera universal, y esto da un poco de pie a la conocida doctrina universal o de la salvación universal, que es que todo el mundo se va a salvar y nadie se va a perder. En otras palabras, al final, un Dios de misericordia, todo el mundo va al cielo. Y eso no es bíblico. Yo pongo mi vida por las ovejas solamente. Hay algo exclusivo aquí, por las ovejas solamente. No, cuando dice el texto aquí, en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, aquí un contexto. Y vamos a ir a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, venga aquí. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, recuerde que él dice que él conoce a sus ovejas, dice aquí, a los que antes conoció, también los predestinó. Quiere decir que Dios conocía desde antes a sus ovejas, que es por quien él da su vida. Dice, a los que antes conoció, Dios los conocía, Dios nos conocía a nosotros que estamos ahora en Cristo desde antes, ¿sí? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, si usted sabe Efesios conmigo, venga Efesios capítulo 1, dice el verso 4, según nos escogió en él, aquí está hablando de elección, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Sí, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto es, escuche bien, según el puro afecto de su voluntad. Esto es cómo, según el puro afecto de su voluntad y ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Sí, con la cual nos hizo, no nos hicimos nosotros portándonos bien, ni cumpliendo los mandamientos y cumpliendo ordenanzas, sino que él nos hizo aceptos
en el amado. Volviendo al texto, vamos otra vez de regreso aquí a Juan capítulo 10, verso 14. Ya nos damos cuenta que dice aquí, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Desde cuándo las conoce? Desde antes. Ahí hay algo muy específico. Sí, en el versículo 15 dice aquí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Esa es la profundidad de cómo el Señor conoce a sus ovejas. De la misma manera que Él es conocido del Padre, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, sí, de la misma manera que Él conoce al Padre y Él es conocido del Padre. Hay una dinámica aquí dentro de la Trinidad. Yo pongo mi vida, ¿por quién específicamente? Por las ovejas, ¿sí? Entonces, si usted se va un poquito más adelante, usted lea el capítulo completo, pero si usted va un poquito más adelante al versículo 24, vamos acá, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿quiénes son los judíos? En este caso son los religiosos. Los religiosos. Y la religión tiene un problema con esto grave. La religión tiene un problema con lo que es elección. Muy grave, muy grave. ¿Por qué razón? Porque elección está basada en soberanía, en un Dios que es soberano y hace lo que Él quiere. Y la religión está basada en esfuerzo humano. Es un humanismo, es antropocéntrico, está centrada en el hombre, no en Dios. Donde dice, el hombre tiene la potestad de escoger lo que él quiere, el hombre tiene la potestad de elegir. En otras palabras, elección siempre está ahí. La pregunta es, ¿quién elige? ¿O elige Dios o elige el hombre? Sí, o sea, de acuerdo a la escuela que niega la elección de Dios, bueno, lo que te está diciendo es que ellos son los que eligen. El hombre está en control de todo. Y no es así. Aquí claramente son religiosos. Dice, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? La verdad turba, la verdad molesta. Dígalo conmigo ahí, repítalo, escríbalo. La verdad molesta. Y esto es algo muy tremendo, que la defensa de esta sana doctrina, claro que trae persecución, claro que trae crítica. Mucha gente se opone. ¿Por qué razón? Porque tú estás quitándole al hombre el control y estás poniendo las cosas en el orden que van. Y es que Dios es soberano. Y recuerde, voy a decirlo otra vez, elección está basada en soberanía. No, hoy no estoy específicamente hablando de elección, estoy hablando de la doctrina de lo que es el límite que hay en la redención, lo que es expiación limitada. Estoy hablando de eso. Pero toda la doctrina está conjugada, está ligada. Sí, y usted no puede separar una de la otra. Por ejemplo, eterna seguridad, la doctrina de la eterna seguridad está basada en la soberanía y la elección de Dios. Y usted es seguro en Cristo Jesús porque Él te conoció desde antes y Él te eligió. Si no fuera así, entonces tú puedes, claro, perder tu salvación. Porque si te elegiste tú mismo, pues tú mismo. Si tú mismo empezaste la salvación, tú mismo la puedes terminar. Pero la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Que sí, que esa obra de salvación no la comenzamos nosotros, la comenzó Dios. Es el Espíritu Santo quien viene y te da esa convicción, el que te llama efectivamente o eficazmente para que tú vengas a Cristo. No, voy a adelantarme en algo y le voy a decir algo para los que tienen este argumento de que, bueno, entonces ¿para qué voy a hacer evangelismo si ya Dios sabe quién se va a salvar? No. Tú no, como decía Spurgeon, tú no sabes, cuando alguien entra por la puerta, tú no sabes si esa persona es salvo o no. La gente no tiene un letrero que dice yo soy elegido, mejor dicho, es lo que quiero decir. No tienen un letrero que dice yo soy elegido, nadie. Entonces tú predicas el evangelio a todo el mundo por igual, por supuesto. Es más, tú le predicas el evangelio a todos como que Dios los eligió. Cuando tú le hablas de Cristo a alguien, tú le presentas lo que es salvación, el mensaje de salvación, la buena noticia, porque tú estás buscando la reconciliación de esta persona con Dios. Esto de que si es elegido o no es elegido, eso es un asunto de Dios, ya lo sabemos, sí, pero no podemos negar la doctrina. Sí, cuando tú vienes a Cristo, tú no te das cuenta de esto. Yo vine al Señor, yo pensé que yo era el que estaba viniendo al Señor. Yo tenía una necesidad, tenía un vacío en mi alma, yo necesitaba responder al mensaje de salvación y cuando me fue presentado el mensaje de salvación, respondí.
Yo pensaba que yo respondí. Claro, yo me arrodillé, yo entregué mi vida a Cristo. Sí, pero yo no sabía todo el mecanismo que estaba detrás de eso. Y es que el Espíritu Santo me estaba llamando eficazmente por su gracia. Y es un favor inmerecido donde yo no tuve nada que hacer para ganarlo. No, escuche bien. La obediencia es buena y trae buenos dividendos. Yo siempre digo esto. La gracia de Dios no es una licencia para la desobediencia, porque hay gente que dice, entonces ya que estoy salvo, entonces quiere decir que me puedo ir a pecar y no pasa nada, porque el Señor me salvó y la salvación la tengo segura. No, el Señor te salvó para santificación. Sí, no, Él salva a sus ovejas y nos separa y entramos en este trabajo de santificación que todo viene de parte de Dios. Sí. Como dice el capítulo 6 de Romanos ahí, que es fruto, que Él nos dio por fruto la santificación, es fruto, somos santificados. Sí. Si no hay trabajo de santificación, hay gente que argumenta y dice, no, pero es que yo conozco a alguien que fue a la iglesia y parecía que estaba salvo, era cristiano, hasta hablaba en lenguas y de pronto se fue al mundo y ya no quiere saber nada de Dios. Bueno, que estaba ahí en la iglesia, eso no quiere decir que era salvo. La eterna seguridad no es para perdidos, es para salvos. Hay gente que argumenta y dice, no, pero de la manera que te lo están argumentando es diciéndote, bueno, es que Dios está obligado a que no se pierda la salvación de aquellos que ya están perdidos. Y esa no es la promesa que nos da el texto. Sí, la eterna seguridad no es para perdidos, es para salvos. Y el que está salvo de verdad, ese está siendo santificado. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Espero que eso esté claro. No, en el texto aquí, en Juan capítulo 10, verso 24, dice, y le rodearon los religiosos, los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres Cristo, quiere decir el ungido de Dios, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Ya Él se lo ha dicho. Dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús está diciendo, aquí están las evidencias. Volviendo a obras. Porque nosotros no fuimos salvos por obras. Hablando de obras por un minuto o dos. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios o regalo de Dios, dependiendo de la traducción que usted use. Sí, no por obras para que nadie se gloríe. No fuimos salvos por obra, verso 9. Pero, dice el versículo 10, pero sí para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que nosotros no fuimos salvos por obras, pero sí caminamos en esas obras que fueron preparadas de antemano. ¿Qué quiere decir eso? Que el que está salvo camina en buenas obras. No son obras para tú justificarte delante de Dios, pero son obras como un resultado de que ya Dios te justificó. ¿Se entiende el orden de esto? Ahora, note aquí, volviendo a hablar de la obediencia por un minuto. Tú no fuiste salvo porque eras obediente. Mire, le voy a decir algo. Tu obediencia es buena, pero no lo suficiente como para salvarte. Es bueno que seas obediente. La obediencia, como dije yo, trae buenos frutos, trae buenos dividendos. Pero no es lo suficiente para salvarte. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados cuando Él te dio vida. Y eso lo hizo por gracia. Sí, no fue por tu obediencia que fuiste salvo, fue por la obediencia de Cristo, que dice el texto que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, es la obediencia de Él, que es perfecta, la que hizo que Él cumpliera entregando su vida por nosotros. Eso es obediencia. Él fue obediente hasta la muerte. Es una obediencia perfecta. Nuestra obediencia, por tanto que tratemos, nunca va a ser lo suficiente para salvarnos. Y si tú fueras salvo por tu obediencia, entonces, claro, en el momento que eres desobediente, pierdes la salvación. Y eso es lo que predican muchos pastores en las iglesias hoy en día. Ellos te están predicando todo el tiempo obediencia. Y te están diciendo, si tú no vienes al culto, si no vienes al servicio, si no vienes a orar, si no vienes a la vigilia, si no haces esto, si no haces lo otro, y te dan una lista de cosas, entonces estás siendo desobediente y puedes perder tu salvación. Y con esa amenaza de que pierdes la salvación, ahí te manipulan y te controlan.
Eso es un control y eso es manipulación religiosa. Sí, el mensaje ese de inseguridad es manipulación religiosa. Pero cuando tú estás en Cristo y tú sabes que esta salvación, esta obra la comenzó Dios, Él fue el que la comenzó. Entonces tú no tienes la preocupación o el miedo o el temor de que mañana la voy a perder así nada más. ¿Por qué razón? Tú estás seguro en Cristo porque tú sabes que tú no eras lo suficiente bueno para salvarte, ni tampoco eres lo suficiente bueno para mantenerte salvo. Entonces, Dios te salvó por gracia y te sostiene por gracia. Sostiene tu salvación por gracia. La perseverancia de los santos, que es doctrina, es por gracia, amados. Tú perseveras en Él porque Él permite, te equipa, te da lo que necesitas para que puedas perseverar. Es todo de Dios y para gloria de su nombre. Si no fuera así, tú te pudieras gloriar, pero por eso el texto dice ahí en el capítulo 2 de Efesios, para que nadie se gloríe. Tú no te puedes gloriar porque tú no hiciste nada. ¿Me estás siguiendo? Ahora, vamos otra vez al texto aquí, al versículo 25. Jesús le respondió, os he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Se acuerdan lo que le dije antes? No sois de mis ovejas. Lo está diciendo ahí. Él está diciendo. Es más, Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces Jesús está diciendo, hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Sí, hay vasos de ira que fueron preparados para perdición desde antes. Ahora, verso 26 aquí en el capítulo 10 de Juan. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. No es porque no quieran, sino es que no están en la lista. En otras palabras, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. A los que antes conoció, a estos predestinó. Dice, yo las conozco. Tú estás en Cristo porque Él te conocía de antes. Ya tú eres una oveja desde antes. No estabas reconciliado con Él. Pero cuando oíste la voz, la conociste. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Sí. Dice, las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna. ¿Sabes lo que es vida eterna? Es ininterrumpida. Sí, cuando alguien te está diciendo a ti que tu salvación se puede perder, lo que te está diciendo es que la vida no es eterna. La vida que recibiste es temporal. Sí, pero la palabra de Dios nos promete vida eterna. ¿Qué cosa es vida eterna? Siempre, para siempre. No se puede interrumpir. Yo les doy vida eterna, ininterrumpida, para siempre. Y no perecerán jamás. Esa es la seguridad que nosotros tenemos como creyentes. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nada, amado, puede arrebatarte de las manos del Señor. Sí. Y aquí dice el versículo 29, mi Padre que me las dio. ¿Quién se las dio? Y eso lo vamos a explorar un poquito más. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús te dijo, no la puedes arrebatar de mi mano, no la puedes arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando una oveja está en Él, está segura en Él, nada te puede separar del amor de Dios, como dice Romanos. Sí, eso está tremendo. Ya esto es para hacer fiestas, gozarnos y ya nos podemos ir. Pero no, tenemos mucho más que estudiar. Vamos a seguir avanzando. Sí, pero gloria a Dios. Sí, hasta ahora, gloria a Dios por esta verdad. Sí, ahora, en Juan vamos a regresar atrás. Estamos en el capítulo 10, vamos atrás al capítulo 6, ahí en su Biblia. En Juan capítulo 6, y vamos al versículo 37. Mire lo que dice Jesús aquí. Dice, todo lo que el Padre me da, todo, cuando hablamos de todo, es lo que el Padre da. No todo el mundo, me estoy adelantando en algo aquí con Juan 3:16, sino lo que el Padre me da. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No es todo el mundo, sino lo que el Padre le da. Esto es limitado, esto es una expiación limitada. Sí. Porque Dios en su misericordia, en su amor, en su sabiduría, Él dice, voy a salvar a estos.
a estos. ¿Usted cree que usted se puede dar el privilegio de rechazar al Señor si Él quiere que usted venga? No, no. La salvación es eficaz. La gracia es eficaz. Cuando Dios llama, tú vienes. Tú no te puedes dar el lujo de decirle no a Dios. Eso no sucede. Mire, en todo lo que nosotros vemos en el texto bíblico, cuando Dios ordena algo, tiene que suceder. Como en el caso de Jonás. Si Él quiere que tú vayas a Nínive, tú vas a ir. Puede ser que vayas en la barriga de un pez vomitado y vas a llegar con olor a vómito, pero vas a llegar. ¿Me está viendo? Si Dios te dice vas a ir a Nínive, tú vas a ir a Nínive. Ese es el caso de Jonás. ¿Sí? Cuando Dios quiere que tú hagas algo, cuando Él quiere algo de ti, eso va a suceder. Y tú no estás en control. Tú no tienes el poder para decidir eso. ¿Me estás siguiendo acá? Esta es la cuestión. Sí, con el arminianismo que te dice que tú estás en control. Eso es muy frágil y es problemático. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién viene a Él? Lo que el Padre le da. No todo el mundo, todo lo que el Padre le da. Yo creo que eso está claro. Déjenme saber ahí en los comentarios si eso está claro. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a seguir versículo por versículo, porque así es como nosotros estudiamos la palabra de Dios aquí en esta comunidad, ¿sí? De hecho, doy la bienvenida a los que son nuevos en la comunidad. Es una bendición que está con nosotros. Déjenos saber ahí en el chat o en los comentarios para darle la bienvenida correctamente, ¿sí? Gloria a Jesús. No es de mucho gozo que esté aquí con nosotros, ¿sí? Verso 38. Dice, el que viene a Él, Él no le echa fuera. ¿Quién viene a Él? Bueno, el que el Padre le da. Sí, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió. Que de todo, mire lo que significa todo aquí, todo lo que me diere, no pierda yo nada. Yo soy parte de todo lo que le diere. Tú eres parte de todo lo que le diere. Si el Padre se lo dio, entonces Jesús lo salva. Si el Padre no se lo dio, Jesús no lo salva. ¿Me está oyendo acá? ¿A quién salva Jesús? A aquel que el Padre le da. Vamos otra vez. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Nada se pierde. Cuando hablamos de todos, el todo significa algo. Se lo voy a decir después, se lo voy a enseñar después en Romanos, en unos minutos. Sino que lo que dice, sino que lo resucite en el día postrero. Vamos al versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. No es todo el mundo, es todo aquel, dice aquí, aquel. Recuérdese de Juan 3:16. Usted se va dando cuenta cómo Juan 3:16 encaja en todo esto. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? No todo el mundo, todos los que creen en Él. El texto dice que nadie puede creer en Él si no le es dado del Padre. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a ver aquí la actitud de los religiosos que siempre estaban en cada reunión. Cada reunión que tú tengas, cuando tú estás predicando el evangelio, ahí van a haber religiosos. Eso yo lo aprendí temprano en el ministerio, porque había gente que me criticaba y se quejaban de lo que yo estaba haciendo años atrás, cuando estaba joven, en las misiones. Y yo lloraba y sufría mucho. Señor, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué dicen cosas? Es mentira lo que están diciendo. Están inventando cosas. Y yo lloraba. Yo lloraba hasta que entendí este principio. Escuche bien, si usted es joven en el ministerio, aprenda esto de una vez. Esto le va a ayudar mucho. Que en tus reuniones siempre van a haber religiosos. En cada reunión que Jesús tenía, siempre estaban ahí los fariseos, los judíos. Siempre estaban ahí. Es más, a veces se sientan en la primera banca de adelante. Eso lo vemos ahí en la vida de Jesús. Estaban sentados adelante,
en la primera banca, en otras palabras, eran los del frente, eran los que más cerca estaban para molestar. Y a veces los que te molestan son los que más cerca están. Aprenda eso de una vez. Si tú no puedes vivir con Judas sentado a la mesa, tienes un problema. Sí, Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, el Salmo 23. Y yo le decía, Señor, quítame a los enemigos. Es que no puedo, me persiguen, me critican. Hasta que entendí. El Señor prepara, yo preparo mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Dice nuestra traducción de tus angustiadores. Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiados, los que te angustian, tus angustiadores. En inglés la King James dice in the presence of my enemies, en la presencia de mis enemigos. ¿Qué es lo que hace Dios? No te quita los enemigos, Dios te sirve la mesa delante de ellos. O sea, para de estar orándole a Dios que te quite enemigos. Dios no te los va a quitar. Él los va a dejar ahí porque ellos son parte del trabajo que Dios está haciendo en ti para madurarte. Pero Dios te va a servir la mesa delante de ellos. Sí. Y el bistec que ellos te dijeron que tú no te podías comer, te lo vas a comer delante de ellos. ¿Cómo ves? Es delante de tus enemigos que Dios te da crecimiento. Es delante de ellos que Dios te da victoria. Cuando dicen gloria a Jesús. Ahora, dígame gloria a Dios ahí en el chat, en los comentarios, si se está gozando. Ahora, escuche bien esto. Eso es punto y aparte, y eso es solamente un paréntesis ahí, porque vemos a los enemigos siempre ahí, ¿no? Murmuraban entonces de él los judíos. Si murmuraban del Señor, ¿cuánto más van a murmurar de ti los religiosos? ¿Cuánto más van a murmurar de ti? ¿Se da cuenta? Si murmuraban de Jesús todo el tiempo, usted dice, ay Señor, pero ¿por qué me critican? ¿Qué estoy haciendo mal? No estás haciendo nada mal. Es más, estar en el centro de su voluntad es una causa de crítica, es para que te critiquen. Sí, bienaventurados cuando os persigan, cuando, dice la Biblia, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sí, dice, bienaventurados cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque grande es vuestro galardón en el reino. En otras palabras, gózate porque te están murmurando. Están haciendo, ¿cómo te dice? Te están criticando, porque están haciendo murmuración. Deje que murmuren. Usted no se tiene ni que defender. Esto lo aprendí yo de joven, amado. Permítame decirle esto que no viene al tema quizás, pero déjeme decírselo porque yo sé que muchos de los que están aquí hoy en día son pastores, son ministros, están sirviendo a Dios y pasan por estas cosas. Sí. Mire, eso yo lo aprendí temprano, a no defenderme. En el momento que tú empiezas a defenderte, nunca vas a acabar. Vas a perder el tiempo defendiendo los que ya están en contra tuya. No importa lo que hagas, no les vas a dar el gusto. No importa. Siempre van a estar ahí. Entonces, está tranquilo. Deja que ahí están los críticos. Usted tiene que crecer en medio de los críticos. Vamos al texto. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Sí, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí. Venga conmigo, los religiosos no pueden manejar esto, amados. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Se da cuenta? ¿Quién viene a Cristo? Cuando tú estás predicando, tú que eres evangelista y haces el llamado, ¿quién es el que viene? Aquel que el Padre le dio. Ninguno puede venir a mí, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre le trae. El Padre le da al Hijo a aquellas ovejas, aquel número de ovejas que el Hijo va a salvar. ¿Cuántos están conmigo aquí? Este es uno de los textos más duros, más tremendos que respaldan esta doctrina. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mira, amado, usted se puede parar. Hay evangelistas que se hacen la pregunta cuando hacen llamados y hay gente que no viene, no importa lo que tú hagas, no vienen a Cristo, no vienen a Cristo. No vienen. Puede ser el mejor predicador del mundo, con las mejores ilustraciones, los mejores mensajes,
el mejor sermón, las mejores técnicas en cuanto al llamado, porque hay unos que practican técnicas para hacer el llamado. No importa lo que prometas en el llamado, no van a venir, porque el Padre no los incluyó en ese número. Pero aquellos que el Señor tiene preparados para salvación, como dice el libro de los Hechos, aquellos que están ordenados para salvación, dice que los que estaban ordenados para salvación eran añadidos a la iglesia. ¿Quiénes eran añadidos a la iglesia? Los que estaban ordenados para salvación. No todo el mundo, los que estaban ordenados. Y otra vez dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios aquí? Ahora, entonces, si nos vamos a Juan 3:16, ¿cómo lo explicamos? Vamos a regresar a Juan 3:16. Los que usan Juan 3:16 como excusa en contra de lo que es expiación limitada. Porque de tal manera, esto es para maduros, dicho sea de paso, hay algunos que ya se aburrieron, algunos que se duermen porque están buscando un mensaje rápido, algo que les prometa cosas y qué sé yo, una mejor vida ahora y sin padecimientos. Pero amados, aquí estamos estudiando la palabra de Dios completa. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Para empezar. Sí. ¿Usted se ha fijado en la frase cuando alguien dice, todo el mundo cállese? O todo el mundo piensa que yo esto. Y usan la frase todo el mundo en Latinoamérica. Pero no es todos los habitantes de la tierra. Es un decir, ¿cierto? Bueno, el mundo aquí en este caso es un mundo de gente que incluye judíos y gentiles. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, a judíos y gentiles en general, pero no todos los habitantes del planeta Tierra y ciertamente no todos los habitantes que han existido durante siglos. Mundo aquí está en un contexto. Sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Quién es todo aquel que en Él cree? ¿Quién es todo aquel que en Él cree, amados? ¿Quién es todo aquel que en Él cree? Vamos otra vez a capítulo 6 de Juan. Todo lo que el Padre me da, todo, aquí está, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, ¿quién es todo aquel que en Él cree? Todo el que el Padre le da. Ese número sí es completo. El Señor va a salvar a todo el que está dentro de ese número, a todo el que el Padre le da. Todo el mundo incluye aquí judíos gentiles que han sido dados a Jesús para salvación por el Padre. ¿Cuántos están siguiendo acá? Todo el que el Padre le da. En otras palabras, el mundo no significa todos los seres humanos. El mundo es de todos. Quiere decir que de todos los que están en el mundo, el Señor salve a los que el Padre le da. Voy a explicar eso un poquito más. Si usted se va, por ejemplo, vamos a ver en la iglesia primitiva, en el primer siglo, hablar de todo el mundo, ¿qué es lo que significa? ¿Sí? Si usted viene conmigo, por ejemplo, Romanos capítulo 15, venga acá, vamos a Romanos capítulo, voy a ponerlo aquí en pantalla, Romanos capítulo 15. Este es el apóstol Pablo hablando. Sí, verso 19, voy a leer el 18. Vamos aquí al 18, venga conmigo, vamos al contexto. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. De los gentiles. Con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado. Dice todo, vamos a ver el todo otra vez. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir aquí? Que todas las personas que estaban viviendo desde Jerusalén hasta Ilírico, todos se hicieron cristianos, todos se convirtieron a Cristo. No. Pero cuando Pablo dice todo lo he llenado, es que el Evangelio está esparcido por todas partes porque hay gente salva ya en todas partes. Pero no es que todos los habitantes desde Jerusalén hasta Ilírico hayan llegado al Evangelio. ¿Cuántos están siguiendo acá? Le voy a dar otra idea más. Venga a Hechos, capítulo 2. Vamos al día de Pentecostés. Dice, moraban, ¿se acuerda de la profecía de José, de Joel? Sí, de Joel.
que promete, Joel dice que el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y la pregunta es, ¿quién es toda carne? Porque no el mundo entero va a hablar en lenguas, no el mundo entero va a recibir la llenura del espíritu. ¿Cuántos están conmigo acá? Yendo a la experiencia de Pentecostés. ¿Sí? No. Dice aquí, vamos a ver el contexto de esto un poquito más. Ahorita me vengo al versículo 5, pero venga aquí. Vamos a ver el contexto y usted vea lo que es todo el mundo en este caso. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Espérese. Si el texto nos explica a nosotros de dónde eran toda esa gente. ¿Qué quiere decir todas las naciones? Dice aquí, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? ¿Sí? Bueno, aquí lea usted de las naciones donde habían gente ahí. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué está diciendo el texto aquí, el versículo 10? Estas son, versículos 9 y 10, estas son las naciones representadas ahí en el día de Pentecostés. Volviendo al versículo 5, dice aquí, note lo que dice aquí, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando el profeta Joel dice, derramaré mi espíritu sobre toda lengua. ¿Qué quiere decir? ¿Que el mundo entero va a recibir el espíritu? No. Es un grupo selecto que es representativo de todas las naciones. Para estos que estaban ahí, todas las naciones, es el grupo de naciones que es descrita aquí. Sí, aquí están todos, pero aquí no menciona puertorriqueños ni cubanos, ni menciona a ecuatorianos, ni tampoco menciona mexicanos. Entonces no es todo el mundo, ¿verdad? Inclusive si se va al mundo antiguo, aquí no menciona a nadie de España, y España está mencionada en el texto bíblico. Pablo iba a ir a España de viaje. En otras palabras, lo que nosotros vemos aquí, lo que nos está diciendo el texto bíblico, es que para Dios todas las naciones en ese momento significaban estas que están mencionadas aquí, y era un grupo de naciones. ¿Cuántos están entendiendo el lenguaje bíblico aquí? Sí. Entonces, cuando tú te vas a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree, bueno, todo aquel que en él cree nadie puede creer si no le fuere dado del Padre. Ese es todo aquel que en él cree, no es el mundo entero. Eso sería salvación universal y eso es falsa doctrina. ¿Cuántos están conmigo aquí? Sí. Segunda de Pedro, que es la otra excusa o el otro argumento. Dice en versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso yo lo puedo rebatir con un argumento, inclusive con un argumento arminiano. No tengo que irme a un argumento calvinista para rebatirlo. Con las mismas herramientas del arminianismo, con eso lo puedo rebatir, que sería salvación basada en preconocimiento. No en elección soberana, sino en preconocimiento. Sí. ¿Cómo, hermano Pérez? Fácil. Fíjese usted, una cosa es lo que Dios sabe y otra cosa es una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que Dios sabe. Esto es un argumento arminiano. Dios sabe
Dios sabe, porque ellos dicen que es basado en preconocimiento. Eso lo explico en otro estudio aquí en el canal. Y le digo la diferencia y por qué razón no es basado en preconocimiento, sino en elección. Pero vamos a usar el argumento arminiano. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo. Aquí es lo que Dios quiere. ¿Sí? Una cosa es lo que Dios sabe y otra cosa es lo que Dios quiere. Dios quiere que ninguno perezca. Esa es la intención del corazón de Dios, porque Dios es un Dios bueno, pero Dios sabe que mucha gente no van a responder al llamado. Dios sabe que mucha gente son hijos del diablo. Entonces, Él no quiere que ninguno perezca. Ese es el sentimiento de Dios. Él es un Dios bueno. Bueno, ahí te está diciendo el texto lo que Dios quisiera, lo que Él quiere que ninguno perezca. Pero, usando el argumento arminiano, Él sabe que no todos van a venir, entonces llama efectivamente o eficazmente a aquellos que Él conoció desde antes. Vaya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero yo me lo puedo llevar a un poco más, un nivel más adelantado. Nosotros nos trabamos en esta cuestión de los muchos. Nos trabamos en esta cuestión de expiación limitada porque nosotros queremos humanizar a Dios. Queremos que Dios... Esto yo lo tengo, dicho sea de paso, amados. Esto yo lo tengo en soteriología. Para los que quieren profundizar un poco más. Y déjame enseñarle rapidito lo que es soteriología en un minuto. Y luego nos vamos a ir a Romanos capítulo 5. Váyalo buscando ahí para dar una explicación un poquito más profunda de lo que es este número de elegidos. ¿Quiénes son los que son parte de este número? Le voy a decir quiénes son los que son parte de este número y cómo Pablo le explica esto a los romanos. Soteriología, la doctrina de la redención. Yo tengo este libro que escribí, es parte de la serie Teología Sistemática para Latinoamérica, Soteriología, la doctrina de la redención. Y en este libro, amados, en este libro, usted va a encontrar todo lo que estoy hablando aquí, porque esto habla de todo lo que tiene que ver con salvación. Y esto viene del sistema o del libro más grande que es Teología Sistemática para Latinoamérica. Si usted no lo tiene en su librero, amados pastores, predicadores, usted necesita tener este trabajo, 780 páginas, 11 ramas de la Teología Sistemática en su librería. Usted necesita tenerlo, amados. Sí, ahí debajo le voy a dejar el enlace para que usted lo consiga. Vamos a Romanos, capítulo 5 de Romanos. Vamos al versículo 15. Gloria a Jesús. Deje ponerlo acá en pantalla, Romanos. Capítulo 5, verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, hablando de Adán, el primer Adán, murieron los muchos, ¿cuántos murieron? Muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Para quiénes? Para los muchos. No dice para todos, dice para los muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. De antemano, Pablo está estableciendo claramente aquí un límite. Y es que por la transgresión de Adán, murieron los que murieron en Adán. Ahora, en la gracia, dice, muchos allá, muchos acá, son rescatados. Pero le voy a decir algo. No me quiero meter en preexistencia y algunas otras cosas aquí, pero recuerde que eso estaba en la mente de Dios desde antes. Y eso lo vimos en el capítulo 1 de Efesios. Él nos conocía desde antes. ¿Cuántos están conmigo acá? Quiere decir que antes que Adán pecara, ya Dios sabía quién tú eres. Y ya Dios había puesto en orden lo que es ese plan de salvación para que tú vinieras a Él. Esto es una cosa bien tremenda, porque si yo era conocido de Dios desde antes, tengo seguridad. Esto lo que te trae es seguridad, que eras conocido desde antes, amado. Escríbalo ahí, soy conocido desde antes. Escríbalo ahí en el chat, en los comentarios, en su libreta de estudio. Escríbalo, soy conocido o soy conocida desde antes. Desde antes. Eso es algo tremendo, que nada tomó a Dios por sorpresa. Cuando tú viniste a Cristo, cuando tú creíste, porque una cosa es ser separado por Dios
para salvación. Otra cosa es creer. Porque cuando tú crees es cuando tú eres sellado con la promesa del Espíritu. Ahí es cuando se confirma todo el trabajo. Ahí es cuando se confirma de que eres un elegido. ¿Sí? Todo lo que el Padre me diere vendrá a mí, dice Jesús. Y todo el que a mí viene yo no le echo fuera. En otras palabras, ahí se confirma. Cuando tú crees, el que cree tiene vida eterna. Ahí es donde se confirma la vida eterna. Tú estabas separado para vida eterna, pero todavía no se había confirmado. Tienes que creer para que se confirme. Cuando tú crees, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿sí? Ahora, vamos otra vez aquí, en el texto aquí en Romanos, capítulo 5. Mire qué tremendo está eso. Abundaron mucho más dice, para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hay un contraste aquí entre el primer Adán y el segundo Adán. Sí, voy al 16, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Todo está incluido. El pecado de Adán y tus transgresiones. En singular y en plural. Pero no estoy hablando de justificación hoy. Ahí tengo bastante justificación. Tengo un estudio de Romanos capítulo 6, 7 y 8 que se llama Las columnas de nuestra seguridad. Aquí está en el canal, búsquelo y ahí aclaro en detalle todo eso. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. ¿Cuántos son esos? No todo el mundo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, el primer mucho que te habla allá arriba son los que murieron en Adán, todos. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ese todo, ¿quiénes son? ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo aquí? La diferencia entre muchos y todos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, dice aquí, los muchos serán constituidos justos. Quiere decir que todo en este caso es un número redondeado. No quiere decir todos los seres en el universo. Mire, Dios no está, como dicen algunos evangelistas, Él está tocando a la puerta, déjalo entrar, por favor, dale un chance a Dios. Él está llorando. Yo he oído evangelistas llorando a la gente para que se entreguen a Cristo. El Señor está tocándote a la puerta, pobrecito, tienes frío, déjalo entrar. Y ahí andan con esa candanga. Eso es una palabra criolla. Quizás no la había oído antes. Quiere decir, con ese teque, con esa, dale otra vez con lo mismo. Y he visto evangelistas. El Señor tiene frío, déjalo entrar, pobrecito, dale una oportunidad a Cristo. En ese caso, lo que están diciendo es que tú estás en control. Dale una oportunidad a Cristo. Entonces tú eres Dios, tú eres el que das oportunidades. Dale una oportunidad a Cristo. Usted no ha oído eso hasta en tratado. Dale una oportunidad a Cristo. Él te está rogando que le des una oportunidad. Yo no he visto cosas tan terribles. A mí eso es un disparate. ¿Cómo que darle una oportunidad a Cristo? Él es el que decide si te da una oportunidad a ti o no. Y eso es expiación limitada. Él le da oportunidad a quien Él quiere. Él salva a quien Él quiere. ¿Por qué razón? Porque es Dios. Y Dios es soberano. Y dice, yo soy Dios y hago lo que yo quiero, dice. ¿Hay injusticia? La misma pregunta que le hacen al apóstol Pablo. ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Hay injusticia en que Él escoja a unos para salvación y a otros no. No hay injusticia, amado. ¿Por qué razón? Voy a las manzanas. Yo tengo unas manzanas en un cesto, 12 manzanas, y aquí hay 12 amigos míos. Y si yo quiero bendecirlos, tú dirías, bueno, dale una manzana a cada uno, así repartes por parejo y todos tienen igual, hay igualdad. Pero, amado, esto no es socialismo. La salvación no es un mensaje socialista, amado. Siga conmigo a lo que le estoy diciendo. Que todos tienen que tener por igual, o que tiene que haber igualdad, porque un Dios justo da igualdad a todos. No, no funciona así.
Yo soy el dueño de las manzanas, yo hago con ellas lo que yo quiero. Y si yo quiero darle las 12 manzanas a una sola persona, ¿soy injusto? No. Debe decirle algo. Usted ayuda a personas que están en la calle pidiendo dinero, ¿cierto? Cuando usted ve a un indigente, a un pobre, a alguien inválido, a alguien que está ahí al lado del freeway, de la carretera, la autopista, cuando usted baja de las autopistas, muchas veces hay gente con letreros pidiendo dinero. Y Dios pone en su corazón y usted le da dinero a algunos. Esta persona, Dios puso en tu corazón, dale $5, dale $10 para que coma. O ve y compra comida y tráela, dásela. Sí, para que puedan cenar esta noche. Y usted va y lo hace. Pero ¿sabe cuántas personas hay indigentes en la ciudad? Son cientos. Si no, miles, depende del tamaño de la ciudad. Hay ciudades donde son miles de indigentes. Es un problema que tenemos acá en muchas ciudades. Créalo o no, en el país, uno de los países más ricos del mundo. No voy a decir el más rico, vamos a decir uno de los países más ricos del mundo. Hay gente que están durmiendo debajo de un puente. No tienen dónde vivir. Pero usted en su corazón sintió comprar la cena para bendecir a uno de esos indigentes. La pregunta es, ¿usted es injusto porque no está alimentando a todos? Es el mismo argumento. Usted diría, no, si tú fueras una persona justa, tú le das de comer a todos los indigentes que hay en la ciudad. No, amados, no hay injusticia. Sí, en ese momento yo decidí en mi corazón bendecir a un indigente y a ese le di alimento. En otras palabras, de mis manzanas se las doy a quien quiero, porque al final del día yo soy el dueño de las manzanas, yo se las doy a quien yo quiero. Yo se las quiero dar a una sola persona y bendecir a esa persona. No estoy obligado a darle manzanas a todo el mundo. Dios no está obligado a salvar a nadie. De hecho, todos pecaron. Dios no está obligado a salvar a nadie. Y cuando habla de todos aquí, usted vio cómo Pablo al final se lo va llevando usted hasta el versículo 19 ahí en Romanos capítulo 5 y le está diciendo, los muchos serán constituidos justos. Sí, de la misma manera que muchos fueron constituidos pecadores, los muchos serán constituidos justos. El todo aquí es un grupo. Cuando usted se va a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Ya vimos que el mundo es gentiles y judíos de todas las naciones, pero no son todos. De la misma manera, para que todo aquel que en él cree, ¿quiénes son esos? No todo el mundo, sino los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? A los que les es permitido creer. Eso es misericordia de Dios. Es un Dios misericordioso que en su amor y en su misericordia decide salvar a algunos. No tiene que salvar a todos. Dios no está obligado a salvar a todos. Dios no está obligado a salvar a ninguna persona. Él pudo haber dado media vuelta y ¿sabe qué? Ya cayeron, ahí nos vemos. No voy a salvar a nadie. Se pierda a todo el mundo porque en realidad si caímos en Adán, un día voy a venir de regreso aquí, capítulo 5, y le voy a explicar algo más que hay aquí en cuanto a preexistencia. Pero no quiero hoy confundir, no quiero irme a otro tema. Pero ahí vamos entendiendo el lenguaje. Mire, la gran comisión. Ir por todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura, a todos. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjese, Pablo dice, mire, vamos al texto. Otro texto. Será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, entonces el fin. Y la profecía no está hablando de que toda persona bajo el sol o que todos los seres humanos en la tierra van a oír la predicación del evangelio. Amado, por siglos han habido tribus indígenas donde nunca llegó el evangelio. Pero Pablo dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Yo cumplí la comisión. Y están las evidencias de que en el mundo ese del primer siglo, la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo corrió a todas las naciones. ¿Cuántos están conmigo aquí? Todos. Es más, en romano la palabra todas las naciones es un grupo limitado. En el idioma romano, en la cultura romana, todas las naciones es un grupo limitado del mundo conocido. Habían todavía naciones que no se habían descubierto. América no se había descubierto. ¿Cuántos están conmigo acá? Entonces ahí tenemos una explicación. Yo creo que es una explicación clara. Déjeme usted saber ahí en los comentarios si esto es claro, si tiene sentido. Y bueno, eso es una explicación. Rebatiendo estos dos versículos. Si hay otro versículo por ahí, déjenlo en los comentarios y quizás en un futuro podamos venir y rebatirlo.
Sí, y si usted cree que estamos equivocados en esto, déjeme saber cómo lo ve usted, qué es lo que usted cree. Nosotros leemos los comentarios. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Aquí le voy a dejar más y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.